Buen día a todos y a todas y bienvenidos a nuestro quinto webinar del proyecto Fortalecimiento de Procesos para la Gestión del Cambio Climático en Ecuador. Este es el módulo 5, donde hablaremos sobre racionalidad climática. Para recordarles, este webinar es coorganizado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el financiamiento del Fondo Verde para el Clima y el apoyo de la Fundación Futuro Latinoamericano, a través de la Alianza Clima y Desarrollo y de la Cooperación Técnica Alemana. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todas y todos. En la próxima podemos algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta, aunque ya están familiarizados con la misma. Buen día, mi nombre es María José Pacha y soy parte del equipo de Fundación Futuro Latinoamericano y CDKN. Entonces, la grabación estará disponible y se enviará un correo al día siguiente del webinar con el link a esta grabación y también está disponible en la página web de CDKN con la guía correspondiente. Por favor, cierre ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Las preguntas son muy bienvenidas, las vamos a contestar al final de la presentación y comentarista. Y las pueden colocar en el panel de control. Si experimentan dificultades para poder escuchar, agradezco que me envíen un mensaje en la ventana de chat del panel de control. Por favor, responda a los sondeos y encuesta durante y el final del webinar. Estas nos ayudarán a conocer su nivel de comprensión en el tema. En este momento les voy a pasar 3 preguntas del sondeo que agradecemos que puedan responder. Las corresponden en vivo y vamos a mostrar las respuestas. La primera es si ha contactado a su equipo de trabajo para iniciar la elaboración de la nota conceptual. Es unos segunditos más, es importante poder saber si han tenido alguna dificultad para esto, ya que luego tienen que entregar la primera tarea el día 28 de julio. ¿Sí? No es para nada para clasificarlos de ninguna manera. Entonces les voy a compartir los resultados. Muy bien, la mayoría ha contactado a su equipo de trabajo. La segunda pregunta es si han podido definir algún proyecto o idea en mente para elaborar esta nota conceptual. Recuerden que esta nota conceptual tiene que estar alineada con las prioridades del país sobre el tema del cambio climático y también los módulos anteriores, donde se habló de los criterios de inversión del Fondo Verde del Clima, también ayuda. Muy bien, y la tercera pregunta es si pudo descargar el formato de nota conceptual de la plataforma del CATIE. Como dice como dicen en la plataforma del CATIE, no hay que asustarse con este ejercicio, es solamente para ir fijando los conceptos que se van trabajando. Así que bueno, muy bien, la mayoría sí ha podido descargar esto. Muy bien. Bueno, entonces les voy a presentar a Vladimir Valera, ya lo conocen, que es del Programa de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza y es nuestro capacitador. Les voy a comentar sobre nuestra agenda del día de hoy. Se hablará entonces sobre la racionalidad climática y luego tenemos como comentarista a Juan Calles López, que es de la FAO, ya les voy a contar un poco más sobre él, y luego tenemos la sección de preguntas y respuestas. Recuerden que
tenemos una evaluación continua, tienen que tener una nota mínima de 70 puntos en todas las actividades y participación en el 70% de las sesiones de los webinars. Bueno, entonces le doy el espacio a Vladimir para que nos cuente sobre este interesante tema de hoy. Bueno, muy bien, muchas gracias, María José. Buenos días a todos y a todas. Ya nos conseguimos en la mitad de nuestro programa de fortalecimiento de capacidades. Ha pasado bastante rápido, sé que ha sido bastante intenso y espero que lo estén aprovechando. Para el día de hoy, siguiendo en la tónica de las exigencias del Fondo Verde para el Clima, vamos a hablar sobre la racionalidad climática. Antes de pasar la siguiente lámina, sí quiero comentarle que este es un tema que ha tenido mucha discusión en el seno de la Junta Directiva en sus reuniones, en sus 3 reuniones anuales, porque ha habido un mandato hacia las autoridades nacionales designadas ante el Fondo Verde para el Clima, así como también para las agencias acreditadas, que en las diferentes propuestas, incluyendo las notas conceptuales de financiamiento para el Fondo Verde para el Clima, se ahonde o se justifique aún más de manera robusta el tema climático, lo que llamamos la racionalidad climática. Y esto es bien importante porque en módulos pasados había indicado que una de las características del financiamiento climático, independientemente que sea una solicitud para el Fondo Verde para el Clima o para cualquier otra fuente de financiamiento, es que debemos demostrar por qué un proyecto de este tipo, un proyecto que nosotros hablamos climático, se diferencia de un proyecto de desarrollo. Y básicamente la justificación o la diferencia está en presentar precisamente una robustez de datos climáticos que muestre claramente las relaciones causa-efecto entre las causas de los problemas y sus evidencias, así como también las medidas que pueden resolver esos problemas. Entonces, tenemos que dar una buena justificación climática en cada uno de los proyectos o propuestas que le vemos tanto al Fondo Verde para el Clima como para cualquier otro fondo climático. Entonces, bueno, este módulo, el quinto del programa de fortalecimiento de capacidades, tiene como 2 objetivos específicos. El primero es que podamos comprender de qué se trata ese concepto de racionalidad climática y cuál es su importancia en la formulación de propuestas de financiamiento climático. Y además, cómo sería la forma de incorporar los elementos de la racionalidad climática, tanto en las notas conceptuales como en los programas o proyectos completos a ser presentados al Fondo Verde para el Clima. Muy bien. Fíjense, la racionalidad climática, ¿qué es? ¿Verdad? Realmente podemos decir que es la justificación basada en una evidencia científica de las decisiones que vamos a tomar o que se toman con respecto a medidas, bien sea de mitigación de gases de efecto invernadero o medidas de adaptación ante el cambio climático. Es decir, básicamente lo que vamos en la racionalidad climática es poder demostrar que realmente las acciones que se van a proponer obedecen a la existencia real de un problema que podemos demostrar con datos científicos y que las medidas que estamos indicando son las mejores, es decir, que van a brindar los mejores resultados al menor costo o de manera eficiente. Eso es básicamente lo que nosotros llamamos o lo que se conoce como la racionalidad climática. Como les acabo de decir, lo que vamos a tratar también aquí entonces es relacionar muy bien o vincular muy bien los impactos climáticos con las acciones y los beneficios. En el primer webinar y en el primer módulo habíamos visto este gráfico que aparece aquí en pantalla, que es del IPCC, el Grupo de Expertos Intergubernamentales de Cambio Climático,
que refleja un poco precisamente cuál es esa relación entre lo que son la existencia de los peligros o las amenazas, ¿verdad? Estos cambios climáticos, con la vulnerabilidad tanto de las comunidades, poblaciones, incluso los ecosistemas y su exposición que van a generar el riesgo, ¿verdad? Y esto a su vez está influenciado directamente por las condiciones de clima, pero también por los procesos socioeconómicos de cada uno de los países o de cada una de las subregiones en las cuales nosotros estemos trabajando. Entonces, en este gráfico que vimos desde un principio, ya se incluye una racionalidad climática. Es decir, detrás de este esquema que parece muy sencillo, hay una racionalidad climática. Lo que tenemos que tratar es que en la propuesta podamos demostrar, para el caso que estemos trabajando, cuál es esa justificación, cuál es esa relación. Muy bien, entonces, la racionalidad climática va a proporcionar la metodología, los datos y otros recursos para mejorar esa base científica de todos los proyectos y actividades financiados por el GCF. Aquí hay algo bien importante que acotar, es que esto no es un trabajo sencillo, es un trabajo arduo, porque debemos reconocer que los países en desarrollo tenemos muchas falencias en temas de data climática. O muchas veces la información climática no está a disposición de manera adecuada, certera, fácil de acceder a ella, aun cuando exista. Entonces eso igualito, si la información no está disponible para los usuarios, es como que no existiera, igual no sirve. Entonces, realmente brindar esa justificación climática o esa racionalidad para los proyectos es bastante difícil. Y de ahí que el Fondo Verde para el Clima lo ha entendido y reconoce que elevar ahorita una propuesta con un nivel de calidad alto en cuanto al tema climático, es decir, de datos, información, es bastante difícil. Sin embargo, está brindando apoyo a través de sus proyectos de preparación o sus facilidades de preparación para que cada uno de los países pueda fortalecer su base climática. La racionalidad, bueno, evidentemente describe el papel de las evidencias científicas sobre el clima al proporcionar una razón para la acción climática transformadora. Por ejemplo, aquí en Costa Rica nosotros tenemos estudios de cómo la variabilidad climática está afectando los cultivos de café, uno de los principales rubros de exportación del país, con base a la mayor o la frecuencia de ciertas enfermedades, ¿no?, que atacan. Entonces se está viendo cómo la variación climática está afectando precisamente la incidencia de ciertas enfermedades como la roya en cultivos de café. Pero también se están desarrollando, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, el CATE, clones de café que están demostrados que tienen una mayor resistencia al cambio climático y también a la roya. Entonces, con estos estudios que se están haciendo, nosotros pudiésemos demostrar que un proyecto, por ejemplo, de adaptación de la caficultura costarricense al cambio climático puede diferenciarse de un proyecto de incremento de la producción de café en el país, porque no solamente se está buscando un mayor rendimiento, se está buscando que precisamente la producción de café se mantenga estable aun cuando las condiciones de variabilidad climática puedan seguir existiendo. Y bueno, evidentemente hay una descripción de la cadena de valor a través de la cual la ciencia del clima, los datos y los productos informan las decisiones para abordar los riesgos y adaptarse a un clima cambiante. Esto tiene que ver, cuando nosotros hablamos de cadena de valor, una cadena de valor es aquella que compuesta por una serie de eslabones que van desde la producción, en este caso el conocimiento científico, hasta el usuario. Hablamos de cadena de valor porque el que genera la información básica, la información científica, debe estar consciente de cuáles son las necesidades del receptor o del usuario final.
Eso es bien importante. No solamente generar información científica por generar, sino cuál puede ser la utilidad, para qué se va a utilizar esa información científica. Y entre ese generador, productor primario de información climática y el usuario final, que en este caso puede ser las instituciones como las agencias acreditadas, incluso la autoridad nacional designada, que van a hacer uso de ella para formular su propuesta, pueden existir una serie de eslabones, y eso es otras instituciones intermediarias, etcétera, otros organismos. Entonces, lo importante acá es que la racionalidad climática también debe visualizar cómo es esa cadena de valor de transmisión de la información desde el que genera hasta el que lo usa. Bien, si ya estamos hablando del tema de racionalidad climática, es importante recordar algunos conceptos que vimos en el primer módulo, pero que están allí. Uno de ellos, y el más importante, es clima. Aquí les presento la definición del IPCC, ¿verdad? Que nos dice que es una condición meteorológica media. Cuando nosotros hablamos media, estamos hablando ya de parámetros estadísticos, ¿verdad? Entonces, básicamente es una descripción en términos estadísticos del tiempo, pero usando variables como promedio, desviación estándar, variabilidad de magnitudes de algunos de los parámetros más importantes como temperatura, precipitación, humedad, entre otros. Desde el punto de vista climatológico, ¿verdad? Los periodos para medir si existe o no existe variación en el clima no deberían ser menores a 30 años. Y aquí empezamos a tener dificultades porque no en toda la región de Latinoamérica contamos con estaciones climatológicas de más de 30 años que nos pueda dar una base de datos lo suficientemente robusta para determinar estos cambios, ¿verdad? Sí, está hinchadazo. Está hinchadazo. Una tablilla al menos para que quede fijo. Otro de los conceptos importantes, ¿verdad?, que hemos visto a lo largo de este programa de fortalecimiento de capacidades es el concepto de cambio climático. Comenzamos con uno bastante sencillo que aparece en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático del año 1992, que nos decía que el cambio climático es el cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición atmosférica y que se suma a la variabilidad natural. Entonces, aquí es bien importante destacar que, bueno, tenemos dos impulsores del cambio climático. Uno, que obedece siempre a las condiciones naturales, pues el planeta es un ente cambiante. Y ahí también, o sea, nunca vamos a pretender que el clima se mantenga como tal. Lo que pasa es que, bueno, a esta variabilidad natural se le ha agregado el factor de la actividad humana que ha exacerbado los cambios que podemos observar hoy día en el clima. En función de esto, bueno, el IPCC tiene una definición un poco más amplia que dice que es la variación del estado del clima, identificable mediante pruebas estadísticas. Fíjense, otra vez viene el tema de la robustez, el tema de la evidencia, en las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades que persisten durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. Entonces, bueno, igual, vuelvo a reconocer que este cambio climático puede verse a procesos internos naturales o a forzamientos externos, tales como las modulaciones de ciclos solares, erupciones volcánicas, entre otros. Pero fíjense acá que esta definición de cambio climático ya nos habla específicamente de pruebas estadísticas, de evidencia. Entonces, estamos viendo que la racionalidad climática no es un elemento nuevo, es un elemento que ha estado continuamente desde que se han, incluso desde los años 70, cuando se empezaron a hablar en las primeras conferencias sobre el clima, ya se mostraban las pruebas para poder demostrar a nivel mundial que estábamos ante unos efectos del clima bien importantes.
Sin embargo, a la hora de formular la propuesta, esa justificación que ya tenemos que hacerla más a escala de proyecto sigue quedando un tanto débil. Bueno, debemos recordar que el cambio climático, si estamos hablando de parámetros, ¿verdad? Parámetros estadísticos de variables como precipitación, temperatura, humedad, frecuencia de eventos naturales, etcétera, puede afectar de diferentes maneras cada uno de estos parámetros, ¿verdad? Por lo menos puede afectar el umbral en los valores medios y en los valores extremos de los parámetros climáticos, cambios en la frecuencia, intensidad, extensión espacial y duración de los climas o de los eventos extremos, entre otros, ¿no? Entonces, es bien importante reconocer que, bueno, el cambio climático desde el punto de vista estadístico se puede expresar de diferentes maneras y de ahí la importancia de contar con información de muchos años para poder establecer no solamente la situación actual, sino también las proyecciones a futuro. Nosotros, para hacer esta justificación climática de los proyectos, podemos tener o deberíamos contar de primera mano con información a escala de proyecto, es decir, estamos hablando de la información que sea más precisa o más allegada al área de influencia del proyecto o de la intervención que nosotros quisiéramos hacer. Lamentablemente, repito, muchas veces uno llega a un área donde quiere trabajar y lamentablemente no existe la información específica. Entonces, en ese sentido, tenemos que utilizar bases de datos e información a escala mucho mayor, a escala regional o incluso a escala global, que nos puede dar algún tipo de aproximación a la situación del área o de la región donde vamos a trabajar. Por ejemplo, dentro de estos datos globales tenemos las proyecciones precisamente o los informes que elabora la Organización Meteorológica Mundial en sus informes de clima anual o las proyecciones que ha realizado en información que nos ha brindado el IPCC, como la que vemos aquí en pantalla, que son los escenarios o las proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2100, que estuvimos discutiendo un poco en el primer módulo y que además conllevan precisamente a estimaciones de escenarios en cambios de temperatura, básicamente aumentos de la temperatura, con base a las estrategias que hoy día nosotros tomemos, o sea, las rutas de acciones principalmente en mitigación. Entonces, con base a esto, el IPCC ha generado diferentes escenarios que nos indican cuál puede ser las probabilidades de aumento de la temperatura de aquí o hasta el 2100. Y muchos de estos documentos del IPCC, bueno, y sus factores de emisión y sus modelos matemáticos ayudan también a los países a hacer sus proyecciones particulares, como por ejemplo las que logró Ecuador en su comunicación, en su tercera comunicación nacional de cambio climático, donde ustedes pueden observar, espero que hayan podido revisar el documento, aquellos que nunca lo tuvieran en mano, donde pueden revisar cuáles son las proyecciones de cambios de temperatura específicamente para el Ecuador y la afectación sobre todo de algunas comunidades, incluso de ecosistemas. Entonces, esto es información climática que nosotros tenemos a la mano para poder incluir estos temas en alguna propuesta de financiamiento. Entonces, bueno, cuando nosotros estamos hablando de racionalidad climática, son varias las preguntas que debemos incluir o tenemos que hacernos, mejor dicho, a la hora de incluir este tema en nuestras propuestas. Aquí algunas de ellas esto no es exhaustivo, pero son algunas de las más importantes, como por ejemplo, conocer cuáles son las tendencias en el tiempo de parámetros climáticos como la precipitación y temperatura
o la tendencia de eventos repentinos como cambios de intensidad y frecuencia de lluvias torrenciales, entre otros. Aquí, por ejemplo, pudiese mencionar cómo va a ser la tendencia de incremento de nivel del mar para las Islas Galápagos, ¿verdad? O para lo que es toda la costa del Pacífico ecuatoriano. Esas son cosas bien importantes. Otra pregunta es que si se dispone de esa información científica confiable para establecer la línea base. Esto de confiable, pues hay mucha discusión. Pues, ¿qué significa que la información sea confiable? Bueno, eso primero está basado en el tipo de metodología que se pueda utilizar, metodología estándar para recabar la información, pero también tiene que ver mucho con los equipos, por ejemplo, si son estaciones climatológicas que recogen información de parámetros climáticos, también la calidad de estos equipos, dónde están ubicados, cómo se mantienen. Y también la información científica tiene que ver con la rigurosidad en cuanto a la toma de muestra, pero también revisión de datos, a veces por pares. Entonces, hay mucha información, por ejemplo, que se generan en trabajos de grado, en investigación de proyectos muy específicos, que es muy valiosa, que nosotros podemos utilizar, pero siempre está la pregunta que cuál es la calidad de esta información, ¿no? Si es realmente confiable o no. Lo otro es que si podemos diferenciar entre lo que es el cambio y la variabilidad climática con base a los conceptos que hemos visto del IPCC, cuán vulnerables son los medios de vida, los sistemas de producción y ecosistemas, entre otros. Fíjense que en uno de los webinars anteriores, Andrés Mogro nos decía que la inversión en mitigación era mucho mayor que en adaptación. En primer lugar, porque había mayor posibilidad para el sector privado de intervenir, pero por otro lado, porque era mucho más fácil medir o tratar de medir, ¿verdad? Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que medir, por ejemplo, el aumento de la resiliencia al cambio climático de poblaciones. Entonces, esto es bien importante. Otra pregunta, ¿cuáles son los riesgos climáticos que podrían impedir que los objetivos del proyecto se alcancen? ¿Sí? Y cuáles son las proyecciones de esas emisiones de gases de efecto invernadero a futuro que evidentemente van a afectar el clima y van a afectar nuestra adaptación o no al cambio climático. Y bueno, así podemos estar mencionando algunas otras preguntas importantes para la hora de justificar este tema en una propuesta. Bueno, sí. Aquí hay otro listado, pero por cuestiones de tiempo y no las voy a discutir. Esto está también en su material, en su guía, pero aquí sí quiero resaltar algo, que la racionalidad climática conlleva también a demostrar la adicionalidad. Realmente no hay un concepto claro, preciso, de qué se refiere adicionalidad, ¿verdad? Así como veíamos en el tercer webinar sobre que no hay un concepto específico sobre qué es el financiamiento climático, en adicionalidad también hay muchas variables. Sin embargo, en lo particular, yo le podría decir que la adicionalidad se refiere a aquellos efectos o resultados, ¿verdad?, que podemos obtener con la aplicación de alguna medida o de algún proyecto o algún tipo de adaptación en relación a la situación business as usual o sencillamente sin el proyecto. Es decir, si yo llevo a cabo un proyecto de mitigación, yo debo demostrar con el proyecto o con la intervención qué cantidad de toneladas de CO2 equivalentes yo voy a evitar con base a una situación normal sin proyecto. Y en el caso de adaptación, yo debería demostrar también qué grado o qué cantidad de personas se van a beneficiar o van a mejorar su resiliencia al clima, pero
evidentemente con base o comparándolo con una situación sin proyecto. Entonces, aquí es bien importante que esta racionalidad climática, todos estos datos, toda esta información, podamos demostrar la adicionalidad. Muy bien, fíjense, yo les comentaba hace poco que el Fondo Verde para el Clima ha entendido muy bien que lograr una racionalidad climática en cada uno de los países es un trabajo arduo que requiere tiempo, que requiere además recursos financieros, recursos humanos, equipos, entre otros. Entonces, bueno, para ello ha establecido o ha propuesto desde el año pasado un esquema de cómo ir incluyendo esta racionalidad climática en sus diferentes actividades. Entonces, bueno, tenemos esta parte donde, este gráfico donde podemos ver en el lado izquierdo de la pantalla un esquema que tiene que ver más que todo con los pasos para la formulación de las propuestas, y del lado derecho de la pantalla un gráfico con el seguimiento lógico, la estructura lógica para incluir la racionalidad climática desde un punto de vista más político o decisorio. Bueno, lo primero es que debe establecerse una base científica del clima. Eso implica un apoyo para la justificación climática basada en evidencia y la teoría del cambio de todos los proyectos y actividades financiadas para el GCF. ¿Qué involucra esto? Bueno, lo que conocemos como el establecimiento del caso climático, que es conocer el clima y cuáles son sus impulsores, que mencioné hace un poco, las actividades del hombre, pero también los elementos naturales, cuáles son esos peligros, amenazas que se derivan del cambio climático y los impactos en la exposición de las comunidades, de los ecosistemas al mismo. Posteriormente, una vez que uno ya tiene esa base científica, es aquí cuando uno debe seleccionar o determinar cuáles son las mejores medidas de adaptación y mitigación con base a un análisis multicriterio. Y ya entramos acá, entonces, si lo vemos desde el punto de vista de proyectos, con la formulación en sí de alguna propuesta o de alguna iniciativa. Porque ya pudiésemos determinar cuál es el problema específico que vamos a resolver y cuáles son las acciones mucho más adecuadas con base tanto a la justificación climática, pero también con base a un análisis de multicriterio. Y bueno, finalmente lo que deben es, bueno, priorizarse esas acciones y que los resultados al final de todo esto, de los proyectos, de la evidencia científica en la cual vamos a ir avanzando, se integre a nivel de las decisiones políticas, tanto globales como a nivel nacional. Es decir, involucrar todos estos elementos en la toma de decisiones de manera transversal, no solamente en decisiones que se refieren exclusivamente al tema ambiental, sino decisiones en cualquier ámbito público de cada uno de los países. Bueno, como les decía, lo ideal cuando uno va a elaborar una propuesta, repito, bien sea el Fondo Verde para el Clima, el Fondo de Adaptación, el GEF, entre otros, es contar con información a escala de proyecto. Eso sería lo más adecuado, ¿correcto? Pero no necesariamente es así. Entonces, bueno, tenemos que ir hacia fuentes que pueden ser primarias o fuentes secundarias. Hay mucha información que nosotros podemos tener en revistas, en artículos arbitrados, ¿verdad? En revistas científicas de calidad mundial, A1, pero también podemos tener mucha información en lo que nosotros llamamos información gris, que son anuarios o bases de datos de algunas instituciones u organismos muy específicos. Como yo les decía hace un rato, pues también podemos contar con información a escala global de las que nos proporciona el IPCC o, como vemos aquí en pantalla, los estados globales del clima que
siempre está generando la Organización Meteorológica Mundial. Esos pueden ser algunos de los ejemplos de información que nosotros podemos echar mano para nuestros proyectos. Pero evidentemente, en algunos casos es necesario realizar estudios específicos dependiendo de los vacíos de información que tengamos. Y el problema de esto es que no podemos esperar 30 años para tener esa base de datos y poder hacer la propuesta, ¿verdad? Ya el cambio climático nos afecta, más bien estamos en deuda con las acciones. Entonces, en ese caso, hay la posibilidad de comprar o de contratar algunos servicios climáticos que contienen información a nivel global y que pudiésemos utilizar para el caso que estemos trabajando. Bueno, entonces, brevemente, ¿verdad? Esto es lo que yo quería comentarles sobre la justificación de la racionalidad climática en las diferentes propuestas o iniciativas que le vemos. Repito, esto no solamente para el Fondo Verde para el Clima, aun cuando evidentemente en las últimas reuniones de la Junta Directiva ha sido un punto de discusión, un mandato hacia las autoridades nacionales designadas como a las entidades acreditadas, pero es también algo que se repite en los demás fondos. Nada más debemos recordar, por ejemplo, el Fondo de Adaptación lo exige cuando se elaboraban, ¿verdad?, proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. Uno de los criterios de evaluación era precisamente medir la adicionalidad de los proyectos de reducción de emisiones. Entonces, ahí ya estábamos hablando también de la racionalidad climática. Lo que pasa es que para el Fondo Verde para el Clima, cada día va a ser mucho más exigente a la hora de aprobar propuestas que tengan una mayor base científica en sus iniciativas. Entonces, bueno, con esto no quiero seguir demorando para permitirle dar paso a la palabra a nuestro siguiente comentarista. Gracias. Bueno, muchas gracias, Vladimir. Bueno, la presentación de nuestro comentarista en la próxima pantalla es Juan Calles López, es coordinador del portafolio del GEF, del FAO Ecuador. Juan es biólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y cuenta con una maestría en Ecología Tropical de la Universidad de Ámsterdam de los Países Bajos. Es coordinador del portafolio de proyectos GEF de FAO Ecuador y colabora con la formulación de propuestas para el Fondo Verde del Clima. Ha trabajado como consultor en el PNUD, GIS, Condesan, Ecociencia y ha colaborado con la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Ecuador. Ha trabajado con sistemas de monitoreo de calidad y cantidad de agua, planes de manejo de cuenca, planificación y ordenamiento territorial y estudios de vulnerabilidad de cambio climático. Es profesor de Biodiversidad y Cambio Climático de la Universidad Indoamérica. Bienvenido, Juan, y bueno, escuchamos tus comentarios. Estaba silenciado. Listo, bueno. Buenos días con todos. Bueno, colegas, muchas gracias por invitarme a comentar este tema muy interesante del Fondo Verde del Clima, que se constituye en la base de la formulación de las propuestas al Fondo Verde del Clima y en las cuales yo quisiera más bien comentarles un poco de la experiencia en el caso de Ecuador, de las propuestas en las cuales he tenido la oportunidad de estar involucrado. Sobre todo porque siempre será un reto para nuestros países encontrar esta diferencia entre proyectos de desarrollo versus proyectos de adaptación al cambio climático, sobre todo los temas de adaptación. ¿Por qué les digo esto? Porque en Ecuador todavía hay falencias muy grandes en términos de acceso al agua para consumo humano y no se diga acceso de agua para sistemas de riego. Entonces ahí partimos de la pregunta compleja de, bueno, esta comunidad necesita agua potable y es parte de las medidas de adaptación. Entonces, todos esos temas, ¿cómo lo diferenciamos para que quede claramente marcado que no es solamente un tema de desarrollo, sino un tema que a la vez aporta a la adaptación de estas comunidades al cambio climático?
tal vez es una de las primeras preguntas complejas a responder en el tema de la racionalidad climática. Otro tema que quiero mencionar es la complejidad de mostrar los impactos, sobre todo en unas condiciones como las del Ecuador. Ecuador tiene, a la vez que tiene la ventaja de estar en la mitad del mundo, también está influido por las corrientes marinas del Pacífico, pero también por una fuerte influencia de lo que ocurre en la cuenca amazónica. Y a esto le sumamos la presencia de la cordillera de los Andes. Ecuador pasa de tener ecosistemas a nivel del mar en la zona pacífica a ecosistemas amazónicos, pero estos ecosistemas van variando y cambiando altitudinalmente hasta llegar a zonas de páramo y nevados a más de 5.000 o 6.000 metros. En esas condiciones al país se le presenta un reto muy complejo, porque esto significa que hay cambios tanto en los patrones de biodiversidad como en los patrones productivos, en los patrones de lluvia, y ahí demostrar los impactos se vuelve casi una tarea de cuenca por cuenca, microcuenca por microcuenca, porque la alta variabilidad del clima es compleja. Entonces, esos impactos, demostrarlos a nivel local va a depender mucho del sector sobre el cual estemos trabajando. En el caso nuestro trabajamos mucho en el tema de agricultura, pero estrechamente relacionado con el tema de ecosistemas. Y ahí demostrar, como mencionaba Vladimir, el tema de cómo lo hacen en Costa Rica, el cambio de las consecuencias del clima sobre la variabilidad de las cosechas o la disponibilidad de agua para el café. En Ecuador, esto también es más difícil de realizarlo por la dispersión de nuestros sistemas productivos. Y también quisiera recalcar en este caso que aun cuando esto resulta complejo demostrar los impactos, también se vuelve una oportunidad, porque esto es una oportunidad para el país de mover sus cultivos. Es decir, las proyecciones nos indican dónde va a ir una combinación de temperatura y precipitación diferentes, y seguramente en el Ecuador ya podemos encontrar esas condiciones actualmente, lo que nos permitiría suponer qué es lo que va a pasar o cómo se va a presentar ese ecosistema o esa zona climática respectiva. Y esto les comento en términos de información y en términos de experimentación. Las condiciones del país, la variación altitudinal que tenemos nos permiten justamente predecir de alguna manera qué pasaría en un futuro con unas condiciones dadas de combinación de precipitación y temperatura. Y eso es importante recalcar porque a veces nos quedamos en el análisis de, bueno, vamos a tener 1 grado más, vamos a tener 15% más de precipitación, 20% más de precipitación, 50% menos de precipitación. Pero en términos reales, para el Ecuador, el cambio en términos de temperatura es relativamente menor a otras zonas del país, del mundo, y lo que los modelos predicen también habría en promedio una mayor disponibilidad de agua. Sin embargo, esto nos hace complejo el análisis para el caso del Ecuador, como les mostraba hace un momento, porque la disponibilidad de información, y ese es el tema al que quiero pasar, la disponibilidad de información en el Ecuador es muy limitada. Hay información relativamente buena para los Andes, un poco menos para la costa, y diría casi nada para la Amazonía. Y cuando se construyeron los modelos de la tercera comunicación nacional que mencionaba Vladimir, uno de los grandes vacíos es justamente la falta de información en prácticamente toda la cuenca amazónica correspondiente a Ecuador. Con esos vacíos de información, los impactos que podemos predecir se vuelven más difíciles de demostrar en un contexto de racionalidad climática. Sin embargo, creo que el gran desafío para el país es precisamente definir localmente a qué nos queremos adaptar. No voy a hablar mucho del tema de mitigación, pero sí en el tema de adaptación, es a qué nos vamos a adaptar. Porque si nos vamos de la provincia de Santa Elena, para los que conocen la zona de Santa Elena, es una zona muy seca, pero hay un acceso de sistemas de riego que vienen desde la zona más húmeda de Santo Domingo. Entonces, la pregunta de adaptación ahí es muy diferente a la que ocurre en el norte de Esmeraldas o la que ocurre en la provincia de Loja. Entonces, estas preguntas de a qué nos adaptamos tienen que ser respondidas localmente. También al definir un proyecto, cuando nos piden la racionalidad climática de ese proyecto, podemos mostrar a nivel nacional los impactos del cambio climático,
pero ya a nivel local se vuelve complejo, se vuelve muy complejo, porque además nuestros sistemas productivos son muy diversos, especialmente en las zonas andinas. Entonces ustedes se pueden imaginar una chacra andina en donde tenemos 5, 8, 10 productos. Demostrar el impacto del cambio climático sobre esa diversidad de productos puede resultar muy complejo. Entonces, ¿cómo justificamos eso ante el Fondo Verde? Siempre será un reto para el Ecuador, pero también mirarlo con todas las oportunidades que tenemos en términos de que esos impactos futuros ya podrían estarse reflejando en otra zona. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Lo podemos llamar como un espejo climático. Cuando a la gente le decimos, oiga, va a aumentar tanto de temperatura y va a cambiar tanto la precipitación, a un campesino, a un tomador de decisiones, inclusive, le puede resultar difícil saber qué eso significa. Pero si le decimos, por ejemplo, la zona de Guayabamba, de la provincia del norte de Quito, se va a convertir en una zona más parecida a Nanegalito, que es una zona más húmeda, la gente puede visualizar y puede visualizar inclusive cómo podría cambiar sus cultivos. Entonces, todas estas oportunidades las quería comentar de manera general y creo que para el caso de la racionalidad climática, todavía para el Ecuador resulta un desafío la generación de información a largo plazo. Hoy tenemos lamentablemente unas condiciones de generación de información local bastante deterioradas, que las hemos ido perdiendo en el tiempo y que seguramente va a ser un desafío para los tomadores de decisiones a nivel nacional, el cómo poder recuperar esa capacidad de información local, porque si bien la podemos complementar con información satelital o información de fuentes globales, los impactos por las condiciones que les he mencionado en Ecuador van a ser mucho más complejas en términos de los datos que necesitamos a nivel más local. Creo que en términos generales eso era lo que quería comentar sobre el tema de racionalidad climática y estamos abiertos si tienen cualquier inquietud. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Bueno, sabemos que muchos de los colegas están en una reunión donde se van a presentar las NDCs de Ecuador, así que no hay preguntas el día de hoy. Aquí tenemos a Eric, que nos pregunta si conoce el estado actual de revisión y publicación del análisis de amenazas climáticas que el CONGOPE generó en base a las proyecciones de la TCN. Quizás Juan nos puedes contestar esto. Lo conozco parcialmente, sí. Uno de los desafíos, como les decía, es justamente definir la amenaza climática. Entonces, ahí hay toda una discusión y he participado en algunos de las talleres para trabajar este tema. La discusión es, por ejemplo, si vamos a utilizar el número de días secos a nivel del año, o la precipitación intensa por sobre el 90%, por sobre el 95%, y eso lo vamos a considerar como el valor estadístico para el cambio climático. Esos temas de definición de las amenazas también es algo que debemos como país discutirlos, como nosotros decíamos, a qué nos estamos adaptando, qué significa en términos de impacto ese 2 días más secos, 5 días más secos o 20 días más lluviosos, qué implica para el sistema en particular. Y esto caso por caso, porque cada sector responde de manera diferente. Un ecosistema se puede ver favorecido por más lluvia o lo contrario, igual que los sistemas agrícolas, más lluvia o menos lluvia significan respuestas diferentes. Entonces, sí, estoy un poco al tanto del tema del análisis de CONGOPE y el reto es el tema de cómo analizamos las amenazas respectivamente para cada uno de los sectores. Muy bien, gracias. Yo quiero hacer una pregunta también a Vladimir, ¿no? Nosotros, y he compartido con los colegas, iniciativas resilientes al clima, que se decrementaron en los últimos 20 meses, donde se estudiaron 13 ciudades intermedias de América Latina. El desafío era este también, con la definición y los datos climáticos. Nosotros hemos trabajado mucho con la comunidad
para definir a través de ellos cuáles eran las amenazas y los cambios que ellos veían. Yo no sé si este tipo de datos, que pueden ser más blandos en comparación con datos climáticos, son aceptados o no, Vladimir. Gracias, María José. Sí, correcto. De hecho, eso es una de las metodologías No sé si que a veces se utilizan, porque, bueno, todos estamos claros que el conocimiento local es muy valioso. Está en el micrófono, pero me parece que no me escuchó. Hola, ¿me escuchan? Ok, aquí me están diciendo que sí me escuchan. No, decía que la metodología participativa para medir o para evidenciar el cambio climático. Ahora sí, perdón, yo te... Es totalmente valiosa, porque se reconoce de que el conocimiento local es fundamental. Pero evidentemente hacer una consulta pública para determinar de manera participativa los efectos del cambio climático, las evidencias y los impactos, tiene también su rigurosidad. Entonces, de ahí la importancia de evidenciar que la información sea confiable, es decir, cómo nosotros llevamos a cabo eso. En ese caso, tenemos que tratar que en las convocatorias la participación de la gente sea representativa de todos los sectores, incluyendo los grupos más vulnerables como las mujeres, niños, ancianos, jóvenes, es decir, convocatorias con el tema de sensibilidad a género. Entonces, sí es una información muy valiosa hacer este tipo de métodos cuando, tal como lo dijo Juan, no se cuenta con una información de datos estadísticos. Entonces, ahí sí la podemos tener. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos unas preguntas de Pablo. Buenos días, gracias de nuevo por el webinar de hoy. Quisiera saber su opinión sobre quién debería ser el que establezca estándares en las metodologías para el levantamiento de información y también quién se encarga del levantamiento de esa información. Para muchas entidades que desean acceder al financiamiento del Fondo Verde del Clima sería muy complejo e incluso en las condiciones actuales. Bueno, voy a contestar y también luego permitirle la palabra a Juan. A ver, la pregunta tiene diferentes respuestas, ¿verdad? Porque va a depender lo que nosotros queremos medir. Por ejemplo, si lo que nosotros queremos es estimar, hacer los inventarios de gases de efecto invernadero, ya existen metodologías estandarizadas dadas por el panel de expertos intergubernamentales de cambio climático, el IPCC, y son metodologías que ya todos los países utilizan, con lo cual se miden de manera igual, ¿correcto? Pero hay otras metodologías o hay otras áreas que no existe algún tipo de metodología muy específico, como por ejemplo modelación hidrológica a nivel de cuencas o microcuencas. Existen varias que son útiles y que van a depender precisamente de las condiciones económicas, incluso técnicas, facilidades para hacer ese tipo de modelación. Entonces, repito, la respuesta de esto es complejo porque depende qué es lo que vamos a medir, qué es lo que vamos a calcular, qué es lo que queremos estimar. Entonces, repito, hay algunas metodologías que sí en algunas áreas están mucho más claras, pero otras que no. Pero siempre, aun cuando no tengamos una metodología estándar, tenemos que partir de los principios básicos de la investigación científica, que es esa rigurosidad en la toma de datos, en determinar, por ejemplo, el tipo de instrumento, bien sea, no solamente estoy hablando de equipos meteorológicos, sino también, por ejemplo, a la hora de hacer levantamiento de información socioeconómica, las encuestas, ¿verdad? Que son instrumentos, en fin. Ahora, ¿quién debería? Eso es una buena pregunta. Bueno, el Fondo Verde para el Clima,
como ya sabemos, interactúa directamente con los países a través de las autoridades nacionales designadas. Entonces uno pudiese decir, bueno, en primer lugar, un rol de las autoridades nacionales designadas es precisamente tratar de fortalecer y proveer este tipo de información, pero sabemos que una autoridad nacional designada como el Ministerio del Ambiente tiene sus limitaciones. Entonces, para esto debe ayudarse de otras organizaciones, como por ejemplo la academia, que aquí juega un rol muy importante a la hora de generar este tipo de información. Un ejemplo es nosotros aquí en el CATI. El CATI es un centro de investigación, es una escuela de posgrado, y nosotros interactuamos con muchos de los países que son socios del CATI, precisamente para proveer esa información climática en ciertos aspectos, como la agricultura, bosques, entre otros, para tener esa racionalidad climática. Entonces, sí, tal vez la pregunta es, ¿cómo debe manejarse la información? ¿Dónde debe estar la información? Que a veces a uno como investigador es muy complicado, ¿no? Va a ser, se sabe que a veces hay estudios, que hay datos, pero no está de una manera accesible, de una manera fácil. A veces como científicos también se tiene un poco ese celo de brindar la información hacia otros investigadores, y eso limita la utilidad de la misma. Entonces, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que vamos a medir? Entonces, con base a eso, o qué vamos a estimar, bueno, utilizar algunas metodologías que están estandarizadas, otras no las hay. Pero tenemos que tener una rigurosidad del método científico que vayamos a emplear. Luego, ¿quién debería hacerlo? Bueno, sabemos que hay una autoridad nacional, pero esa autoridad nacional no lo va a hacer por sí sola, sino que tiene que apoyarse, y lo más importante es cómo va a estar disponible esa información que pueda ser utilizada. Sin embargo, bueno, me gustaría que Juan también pudiera complementar esta respuesta. Sí, tal vez para complementar. ¿Quién es el responsable? Bueno, eso va a variar un poco de país en país. En general, en el caso del Ecuador es el INAMI, el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, el responsable primario de la generación de la información hidrometeorológica. Ahora, ¿cómo generamos información hidrometeorológica? Ahí deberíamos empezar a pensar en los acuerdos locales, es decir, con los gobiernos locales, con la academia, para, en base a la información de las metodologías ya mundialmente establecidas, se puede, digamos, seguir generando esa información. Y esa ha sido una de las grandes dificultades que hemos tenido en el país, porque a veces proyectos puntuales o iniciativas puntuales han decidido por su cuenta instalar estaciones meteorológicas que posteriormente no son reconocidas por el INAMI. Entonces nos quedamos con esos datos que no son reconocidos por la autoridad nacional. Entonces es un tema de articulación inicialmente en el caso del Ecuador, que el INAMI defina cuáles son ese tipo de metodologías, de esos instrumentos que se pueden utilizar para que puedan ser válidos a nivel nacional. Y luego ya es un tema más logístico, digamos, es cómo logramos financiar ese levantamiento de la información a nivel nacional, y ahí sí todavía necesitamos una gran iniciativa en el Ecuador para poder ser concretos en este tema de generar la información a largo plazo. Ahora, en términos de la información, la incertidumbre es algo que siempre debe ser tomado en cuenta. Y eso está atado a la cantidad de datos de entrada disponibles. Si para el caso del Ecuador se tiene información limitada y por tanto la incertidumbre es mayor. Y eso solamente va a poder ser cerrado a medida que mejoremos la información de ingreso de los modelos. De lo contrario, la incertidumbre va a ser muy alta. De hecho, los modelos que tenemos ahora tienen una incertidumbre relativamente alta porque no son más allá de 60 o 70 estaciones que se utilizaron a nivel nacional, si no estoy equivocado. Y esto marca definitivamente la incertidumbre que uno puede tener, sobre todo en condiciones como ya las que había mencionado, de alta variabilidad, de microclimas, de zonas ecológicas que encuentra en el Ecuador. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos aquí la última pregunta, que es de Alia, es un poco más
Acá tenemos a Karina que nos dice un aporte con respecto a la pregunta de Pablo, de quién debe levantar la información. La información es levantada por las instituciones competentes en cada tema, por ejemplo, en temas agrícolas, el MAG, temas climáticos, INAMI, etcétera. El resto es cómo se recopila esta información para que alimente una base de datos nacional. ¿Quién debería ser la institución que recopile? Va a depender de cada país. En el caso de Ecuador, AND debe tener acceso a la información y se debe articular para desarrollar un sistema de recopilación de información que debe ser manejado por una institución a la cual todos tengan acceso. Y no solo datos, sino también metodologías para la medición, desarrollo de indicadores, etc. Bueno, gracias Karina por tu aporte. Aquí tenemos una pregunta de Alia. Si nos puedes, por favor, comentar más acerca del trabajo en grupo, cuál es la expectativa o el alcance del trabajo que se tiene que realizar con la nota conceptual y cómo va a ser evaluada esta actividad. Ok, gracias María José, gracias Alia por la pregunta. Entiendo que esto es una preocupación de la mayoría de los participantes porque es una de las actividades grupales y que tiene una importancia para los que estamos organizando este programa, ¿no? Esta capacitación. Bien, fíjense. Vuelvo y repito, yo no quiero que esto sea un tema de estrés para cada uno de ustedes, sumado ya al estrés que tienen que tener de sus actividades profesionales ordinarias. Aquí es importante entender lo siguiente. Lo que pretendemos con el desarrollo de la nota conceptual es que ustedes puedan enfrentarse a cada una de las exigencias del Fondo Verde para el Clima en la formulación de la propuesta. Nosotros podemos estar hablando aquí, ¿verdad?, en los diferentes webinars, que si el Fondo Verde exige, que si el Fondo Verde pide, cómo lo pide, etcétera. Pero realmente no es hasta que nos enfrentamos a estos requerimientos que nosotros podemos internalizar este conocimiento. Y esto es básicamente lo que nosotros, o en lo particular, pretendo con el ejercicio grupal de elaborar la nota conceptual. Fíjense, más allá, creo que lo comentaba en el webinar pasado, una nota conceptual, su duración, su formulación, no baja de unos 6 meses e incluso una nota conceptual, dependiendo del tamaño de la propuesta, pudiese llegar o superar los $200,000 en su formulación. Entonces, no voy a pretender, ¿verdad?, que ustedes en apenas unas 5 semanas de trabajo elaboren una nota conceptual que ya vamos a mandar para el Fondo Verde para el Clima. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, más allá de la información que ustedes puedan brindar, colocar acá, ya estamos hablando hoy del tema de la racionalidad climática, que es bastante complicada, que es bastante difícil. Yo no pretendo un nivel de calidad alta de la información que ustedes van a brindar. El interés principal es que ustedes puedan dar respuesta con base a una idea de proyecto que ya yo lo he dicho, no debería ser la práctica, pero para este ejercicio sí, tal vez algún proyecto que ustedes ya conozcan, que esté en marcha, adaptarlo a la nota conceptual. Entonces aquí es importante, por ejemplo, para mí en esta primera entrega que ustedes deben hacer, cómo ustedes, ¿verdad?, le dan respuesta a cada uno de los 6 criterios de inversión del Fondo Verde para el Clima. Por ejemplo, uno de los criterios de inversión del Fondo Verde es la apropiación del país, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es cómo ustedes van a evidenciar en su redacción que la propuesta que están haciendo cumple o es parte de las prioridades que Ecuador ha definido. ¿Y dónde van a ver esas prioridades? Pues en la NDC, en la Estrategia Nacional de Cambio Climático,
y en algunos otros documentos que vimos en el módulo 2, ¿correcto? Otro de los indicadores de inversión del fondo, por ejemplo, es el cambio de paradigma. Entonces, cambio de paradigma podemos tener dos vertientes, una que va hacia desarrollo resiliente al clima, ¿verdad? Que está más enfocada hacia medidas de adaptación, o cambios de paradigma de desarrollo con reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ustedes tienen que indicar, ¿verdad? Como si fuera hacia el fondo, que su proyecto va a ir hacia un cambio de paradigma en estos dos sentidos, o incluso puede ser un proyecto que atienda a ambas, es decir, un proyecto mixto. Entonces, eso es lo más importante de este ejercicio, ¿verdad? Nosotros no vamos a estar revisando si los datos que ustedes están dando sobre el clima tienen esta robustez que hoy día nosotros estamos hablando, ¿verdad? No, ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes vayan conociendo cada uno de los temas. ¿Para qué? Para que cuando ustedes terminen este programa de fortalecimiento de capacidades tengan el pleno conocimiento de las exigencias a la hora de formular una nota conceptual o propuesta completa y puedan decir, señores, una nota conceptual no podemos hacerla en 15 días ni en 2 meses. Necesitamos más tiempo, necesitamos recursos y puedan justificar ese tiempo y ese recurso. Y la única forma es poder enfrentarse a esta nota conceptual, ¿correcto? Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque de este trabajo? Que, como yo les decía, lo vamos a ir haciendo en parte. Hoy día lo que me interesa es que ustedes hayan identificado una idea de proyecto, una idea de intervención, y que de una u otra forma ya empiecen a darle respuesta o sentido con respecto a los 6 criterios de inversión del Fondo Verde para el Clima. Y algo evidentemente muy importante es que ese proyecto se enmarque dentro de las 8 áreas de resultados del GCF, ¿sí? Eso es fundamental. Bueno, ¿cómo lo vamos a evaluar? Realmente aquí no va a ser una evaluación si le vamos a poner o vamos a calificar cuál fue la mejor nota conceptual o cuál fue la peor. Realmente la calificación va a estar con base a la presentación de las diferentes tareas y el cumplimiento de cada una de las instrucciones que les vaya a ir impartiendo en lo que resta del programa de fortalecimiento de capacidad. Básicamente eso es en eso consiste la evaluación. Yo espero que para el domingo los 10 equipos presenten su primera base, su primera idea, porque yo necesito la próxima semana, acuérdense que son 10 equipos, además tengo la tarea de revisar los foros. No crean que yo no los reviso, yo sí miro y leo cada una de las intervenciones. También en algunos casos me han mandado algunas consultas particulares por mi correo electrónico y yo con mucho gusto las estoy respondiendo. Adicionalmente, bueno, uno va preparando semana a semana los webinars, ¿verdad? Entonces, todo esto implica que yo necesito tener un tiempo para revisar las 10 tareas grupales. Porque lo más importante es que con base a mis observaciones que yo les pueda hacer, esperaría que eso lo vayan incorporando en las siguientes entregas. Entonces, repito, si para esta primera tarea no tienen todos los puntos que he solicitado, no tienen todos los aspectos, no se preocupen, pero prefiero que entreguen algo, por lo menos entreguen la propuesta, a que no vayan a entregar nada, ¿no? Eso es bien importante. Recuerden que, bueno, es un trabajo en equipos, hay equipos entre 4 y 6 personas, ¿verdad? Yo al principio había definido que eran 5, pero bueno, como ustedes mismos se organizaron, yo los dejé así, está bien.
imagino que son personas de confianza que tienen una relación relativamente cercana y pueden comunicarse. Sin embargo, bueno, este trabajo que estamos haciendo es una evidencia de la posibilidad de trabajar a distancia. Yo estoy en Costa Rica, ustedes están en Ecuador y María José está en Argentina y todos hoy día nos estamos comunicando. Entonces, creo que hay los medios y las facilidades para realizar un buen trabajo. Pero repito, más allá de la información, ¿verdad? De la rigurosidad, de las propuestas, de las medidas, lo más importante es que ustedes puedan precisamente dar respuesta a cada uno de los elementos de la nota conceptual o del formato de la nota conceptual del Fondo Verde para el Clima. María José. Bueno, muchas gracias. Perdón, mi internet no está funcionando muy bien. Bueno, recordamos entonces que la semana que viene es el módulo 6. Sabemos que el viernes en Ecuador, entonces vamos a definir cómo los próximos webinars dentro del grupo de coordinación, así que les vamos a estar comentando los resultados. También comentarles que hay varias informaciones o recursos extras que pueden usar para este tema. Les va a enviar no solamente el link a un blog específico que es sobre racionalidad climática, sino también quería comentar que va a lanzar en agosto su próximo informe sobre ecosistemas terrestres y también unos meses más adelante acuáticos. Y tenemos el informe anterior, el quinto reporte de evaluación del IPCC, donde CDKN hizo una síntesis de esa información y hay un documento muy interesante que se llama el quinto reporte del IPCC, que significa para América Latina, que también le va a enviar Camelia, donde hay en una forma simple están presentados algunos datos que pueden servir para este ejercicio. Así que bueno, muchísimas gracias por su participación hoy, que tengan un buen fin de semana y semana. Bueno, igual, muchas gracias a todos, especialmente a Juan por habernos acompañado el día de hoy, por su esfuerzo, muy interesante su participación y esperamos seguirlo teniendo como referente para este programa de fortalecimiento de capacidades. De verdad, bueno, muchas gracias a todos y que pasen un feliz día.